Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento. Apreciados oyentes, reciban saludos de todos quienes hacemos posible que Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento llegue a todas y todos ustedes a través del dial 105.3 de Onda La Superestación, así como también a través de www.paladaresmundo.com. Mérida en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida. Hoy pues tenemos un invitado que en momentos taurinos diríamos de postín. Se trata del economista Tomás Socias López, analista político, analista económico, pero también es columnista en medios de comunicación impresos. Durante 20 años ejerció la presidencia de la Cámara Venezolana de Alimentos Cavidea, así como también nos representó en el Parlamento Nacional como diputado y fue ministro de Fomento en el gobierno del extinto presidente Ramón J. Velázquez. Nosotros en Onda Empresarial pues nos sentimos orgullosos cuando recibimos dirigentes de la talla del economista Tomás Socias López, porque hablar de la problemática económica, política, pues es el tema del día. Durante muchos años lo hemos conversado, pero nos agrada cuando podemos conversar con quien ha planteado soluciones en este aspecto. Así que con él vamos a hablar de estos temas de suma importancia para la actividad política económica de nuestro país. Con la bienvenida, doctor Socias López, bienvenido a Mérida y a Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento. Muchas gracias a ti, que te conozco hace tantos años en el mundo del periodismo, con tu experiencia y tu agudeza, y con la orientación y dirección que tienes en este programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida, donde su presidente y su directora ejecutiva le han dado esa fuerza, esa motivación que tiene, y quiero reconocerle a su directora ejecutiva, que ha sido reconocida por Fedecámara y por los gremios empresariales como de las primeras en el ejecutar las decisiones y los convencimientos de un gremio, que es difícil a veces encontrar una persona de la gerencia profesional de ella. Y quiero además darle un saludo a todos los venezolanos con la repercusión que tiene esta radio y tiene este programa, y especialmente a todos los merideños en esta ciudad y en este estado que tiene tantas cosas bonitas para todos los venezolanos. A la orden. Bien, doctor Socias, pues vamos a dar inicio a este espacio con esta conversación en esta mañana merideña, comenzando pues porque hace pocos días, pocas semanas, pues hubo una renovación en el Ejecutivo Nacional del Gabinete Económico, y por supuesto que cuando entran caras nuevas, pues se siembran expectativas. Fue designado un gabinete, un Consejo Nacional de Economía, en el cual se incorporaron dirigentes empresariales, y esa experiencia que usted acumuló durante 20 años en Cavidea, la cámara que agrupa a los productores de alimentos, pues tiene que ver directamente con lo que está sucediendo hoy día en nuestro país. ¿Cómo observa usted pues el presente inmediato y las políticas que se han anunciado desde el Consejo Nacional de Economía, o las que están por anunciarse? Porque es bien cierto que el venezolano, el común venezolano, pues está viviendo y está padeciendo momentos que nunca antes habían ocurrido en nuestro país. Sí, muchas gracias. Fíjate, qué bueno que tú partiste de ahí. Después del resultado electoral, y este es un tema para análisis económico, en ningún momento lo voy a tocar políticamente, después del resultado electoral, el pueblo venezolano dio un mensaje económico, fundamentalmente económico. El pueblo venezolano quería un cambio económico en el país. Se despertaron muchas expectativas. Incluso hubo personas dentro de las filas del PSU y dentro de las filas del gobierno que pensaron que el presidente de la República esta era la oportunidad para una
no un cambio, pero para un cierto giro de apertura en el área económica, ya que el pueblo venezolano lo estaba pidiendo. Indirectamente estaba pidiendo el desmontaje de los controles, estaba pidiendo el acceso a los alimentos y a las medicinas sin las colas, y estaba pidiendo unos cambios de política que permitieran que el venezolano, al fin y al cabo, tuviera un acceso a estos dos productos tan importantes, sectores tan importantes. Incluso algunos dijeron, seguro que el presidente va a tomar una decisión de poner un cambio único. Un cambio único, quiero decirle a todos los que me están escuchando y viendo, que por ejemplo, si se coloca hoy un cambio a 800 bolívares o a 600, el país queda totalmente abastecido en mes y medio. Totalmente abastecido. Ese dato lo he manejado periódicamente esta semana para anunciarlo hoy, junto con otras cosas. Claro, ustedes me van a decir, igualito que piensa el presidente de la República, a lo mejor, eso es un impacto muy grande para la población venezolana. Es un impacto inflacionario, $1.600, $1.700, que si lo ponemos va a descender como acaba de hacer en Argentina y va de 20 países, que en los últimos 6 meses han colocado un cambio único. Descendería el dólar, no estamos diciendo que descendería bruscamente, pero paulatinamente estaríamos, aunque se sitúe a 600, estaríamos disminuyendo la inflación y enfrentándola. Cuando el presidente ha dicho en Consejo de Ministros que esto le traería una hiperinflación, yo le quiero recordar al presidente de la República, con mucho respeto, que ya estamos en hiperinflación. Nosotros estamos catalogados por los organismos internacionales como un país ya en hiperinflación. Ahora, ¿qué pasa con el impacto, por ejemplo, en la población? Entendemos que la población venezolana recibiría un impacto importante. Hay 2 medidas que está discutiendo el gabinete que ojalá el presidente de la República la pudiera tomar. La primera medida es establecer un subsidio a la inflación que se le daría a todos los venezolanos en sus programas sociales. El jubilado, el pensionado recibiría 8.000 bolívares mensuales adicionales y en efectivo complementario a su pensión para poder aguantar el proceso inflacionario que vendría. Y lo segundo es el dejar los precios como están. Mucha gente dice que los precios subieron mucho. Sí, subieron mucho porque tuvimos 3 años de regulaciones sin subirlos poco a poco y bruscamente entonces los precios subieron. Si los precios se quedan como están y se modifican los precios de los regulados, aquí va a haber abastecimiento suficiente e inmediato en menos de mes y medio. Así es, ha tocado diversos tópicos, doctor Socias, y uno de los que quisiéramos ahondar es el referente al de el cambio único. Cuando los controles que en muchas economías del mundo han existido, sabemos que deben mantenerse en poco tiempo, porque al extenderse, pues eso da motivos a oscuros manejos, por ejemplo, como el de la corrupción que comienza a crecer, y sucede lo que nos está sucediendo en el país, donde actualmente para obtener divisas, pues se rigen por un precio que marca una página digital. Allí no intervienen las instituciones públicas porque tenemos un dólar que es irreal en cuanto a su precio, el de 6.30, el de 12, y hay un dólar CIMADI en aproximadamente 200 bolívares. Sabemos que Venezuela en los últimos años ha revertido su condición de exportador y nos hemos convertido en un país con una economía de puertos, importador, y para importar pues hay que tener divisas. Cuando usted manifiesta de que si en este momento se decretara un cambio único, las autoridades monetarias del país anunciaran de que va a haber un cambio único y a lo mejor libre, pues yo también parto de su principio de que eso va a sanear un poco la economía. A lo mejor en un principio va a ser traumático, pero ellos daría motivo a que los productores nacionales, los que producen en Venezuela, los que hacen productos con la marca hecha en Venezuela, pues se motiven a producir porque tienen acceso a divisas y porque van a sacar su producto también después de abastecer al mercado nacional, al mercado internacional, como en cualquier país del mundo. Eso es lo ideal. Pero para acompañar eso, pues habría que implementar otras políticas que quisiera también usted nos hablara de ello por su experiencia en Cavidea y como exministro de Fomento. Fíjate,
Controles de precios han tenido todos los presidentes, lamentablemente. A nosotros, siendo un gobierno de transición de 1 año y algo, tuvimos que instrumentar, contrario a toda mi filosofía, porque yo me eduqué y cuando fui presidente de la Cámara de Industria y Alimentos, luché contra los controles de precios, contra Carlos Andrés, contra Luis Herrera, incluso Carlos Andrés un día me mandó a detener al SEBIN por una declaración, y yo le decía al presidente de la República que era necesario que respetara el empresariado por el horror de los precios en esos momentos regulados. Pero nunca hubo un sistema de regulación de precios tan férreo. Por ejemplo, el pan no se modifica hace 3 años y hay productos que no se modifican, tienen 300 días todavía sin modificaciones de precios o con modificaciones de precios 10% al año, algunos vamos a suponer que 30% al año, en los últimos 3 años. Claro, esto represó todo, así que todos los presidentes han regulado los precios, pero ninguno lo hizo de la manera tan férrea como se ha hecho en los últimos años. Si esas regulaciones de precios se hubieran poco a poco modificado, porque son un engaño al consumidor, no hubiéramos tenido el colapso de que el kilo de pavo, de jamón, de 400, 500, 600 ha pasado a 2.000 y pico. Hubiera ido poco a poco y el venezolano se hubiera podido ajustar a este proceso. Entonces, si regreso a cuando me preguntabas por el cambio de gabinete, yo te decía que cuando las elecciones vinieron, que fueron un mensaje económico, todo el mundo esperaba que el presidente nombrara unos ministros que realmente despertaran más esperanza. ¿Y cuál es el problema de fondo? Nombró una serie de ministros positivos, lo vamos a mencionar ahora, pero lamentablemente lo que se sabe es que el presidente de la República no ha cambiado su esquema, no se ha abierto. Y lo hago como analista, en ningún momento ustedes no me han oído una crítica al gobierno, ni me han oído ningún análisis despectivo sobre el gobierno. El esquema que tiene el presidente, ideológico, en el que fue formado probablemente, el esquema dogmático que tiene sobre la economía, los ministros más cercanos, algunos de ellos me han comentado que no ha podido el presidente todavía abrirse como para por lo menos tomar 6 medidas que son necesarias para el país y que no le daría un impacto político al presidente, que pudiera incluso reconstruirlo en estos momentos y permitir que termine su periodo. Fíjate lo grave que te estoy comentando. Entonces, dentro de ese escenario que tú me estás diciendo, y cuando me empezaste a decir qué esperaba el pueblo, el pueblo para este año, lamentablemente las cosas están muy difíciles en estos momentos. No quiero alertar negativamente, no quiero asustar a la población venezolana, soy un hombre responsable que me conoce todo el país declarando, pero por primera vez quiero decirle a Venezuela que estamos ante unas circunstancias difíciles. Porque en septiembre y octubre se importaron 200 barcos en el país. No estoy hablando de medicinas, 200 barcos. Con alimentos. Con alimentos y algunas otras cosas. Pero 200 barcos, vamos a decir, fundamentalmente de alimentos. Pero en total se importaron 300 barcos. Hasta el día de hoy, desde noviembre para acá, se han importado solamente 20 barcos de alimentos y otros 10 de otras mercancías. Me detengo porque estoy pensando en el pueblo venezolano. Estoy pensando en la actividad de los productores agrícolas, de la Asociación de Ganaderos, que se está reuniendo precisamente en esta sede, de lo que significa el campo venezolano. Hay que ver cómo Colombia elevó, que era Colombia hace 15 años, nada en agricultura. Y fíjense qué es Colombia hoy en día y en estos momentos. El pueblo venezolano tiene problemas en la agricultura, tiene problemas en la ganadería, tiene problemas en los pollos y tiene problemas en todo lo que es su tierra como tal. Y esto ha venido, lamentablemente, por las importaciones del Estado. Ahora se han frenado, porque aparentemente hay dificultades de divisa. Pero, perdónenme, el pueblo venezolano y el Ejecutivo, mi nombre es Tomás Socias López, soy un hombre responsable, pero aquí hay sectores donde no hay abastecimiento ni materia prima para la primera semana de marzo. Y no hay tiempo de importarla. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, eso también fue anunciado hace poco en cuanto a medicamentos, no solo en alimentos, sino en medicamentos, materias primas, y usted también conoce a fondo la industria farmacéutica, doctor Socias, y sobre todo, cuando lo escucho hablar, pues quiero resaltar de que lo dice de manera constructiva, porque al plantear y al tener confianza pues en los primeros pasos que se ha dado desde el nuevo gabinete, a pesar de que no ha habido resultados concretos, pues siempre el periodo de duda se le da a los gobernantes. Aspiramos que esto sea revertido, aunque aparenta ser de que se quieren tropezar con la misma piedra, y soluciones que usted las estudia a fondo, pues las hay y quisiéramos que también usted manifestara soluciones en el corto y mediano plazo, por lo menos a los problemas más ingentes que vive el venezolano. Por supuesto, fíjate, hay 6 soluciones en estos momentos para el gobierno y para el pueblo venezolano. 6 soluciones. El presidente me va a decir, vamos a suponer que estemos hablando con el presidente, me va a decir, y los amigos míos se lo han comentado al presidente directamente, el presidente les va a decir, eso me trae una inflación muy grande y me puede hacer renunciar o salir del gobierno antes de tiempo si tomo estas medidas. Y ya la voy a decir, y no son medidas radicales. Y se le ha contestado al contrario, presidente, usted va a superar la crisis y usted puede terminar su periodo si usted toma las 6 medidas que se le están proponiendo en estos momentos, que le sugerimos. En ningún momento le podemos decir al presidente que tiene que hacer algo. Con el mayor respeto, como tú lo acabas de decir hace un momento, el PSU sacó 41%, que es una gran votación. Una gran votación. Usted, presidente, tiene todavía un respaldo importante en el país. El agradecimiento, el pueblo que recibió programas sociales, el pueblo que ha recibido una serie de beneficios, todavía está agradecido. Todas las encuestas lo dicen. Así que eso le permite a usted tomar medidas todavía. Tomar medidas que lo saquen de la profunda angustia que tiene el venezolano, de los tumultos que empiezan a haber en muchos establecimientos. Esas 6 medidas que se le ha propuesto, que usted está considerando, que se habla de que algunas podrá anunciarla, ninguna es radical. La primera medida, y dígame usted, presidente, si en esto le afectan las cosas de verdad, es dejar los precios como están en estos momentos en el mercado. Deje los precios como están. Ya subieron. El ama de casa se está dando los pelos. Sí, el problema no son los precios, el problema es la producción que no hay. Deje los precios como están. Si hay algunos sectores que subieron un poco más, se le ha propuesto al presidente, se le ha propuesto a usted, presidente, hable con los sectores, y si la charcutería subió mucho, pues simplemente llegamos a un acuerdo para que rebaje el 20% de un sector. Depende de los sectores. Deje los precios como están, que la ama de casa está muy brava, pero cuando encuentre los productos, los precios no se van a disparar más, presidente. Segundo, o primero, modifique los precios de los 80 productos regulados que tienen más de 2 años sin modificarse y que entonces escasean, se bachaquean y tienen hasta familia suya, presidente, buscando por todas partes alimentos, porque usted lo siente igual que el pueblo venezolano, como usted lo ha dicho en su discurso. La segunda medida es un tipo de cambio que abastezca al país de inmediato y que le dé materia prima a la tierra venezolana, al campo, a los ganaderos, a los productores, a los industriales, a los comerciantes. Si usted no quiere un tipo de cambio único, como acaba de ser en Argentina, que subió y bajó inmediatamente en menos de mes y medio, por debajo de los niveles que estaba, entonces utilice 2 tipos de cambio, presidente, que es usted, si que es lo que usted quiere. 2 tipos de cambio, pero que tienen que ser uno a 200, 250 y el otro a 400, 400 y pico. La tercera medida es dele un programa efectivo a los venezolanos por renglones, como se le ha planteado, expertos del Fondo Monetario, eso no se puede decir, pero expertos del Banco Mundial, los rusos, los chinos han venido a decirle que le dé en esta primera etapa cash efectivo al venezolano para que pueda afrontar la inflación que pudiera venir. El cierre de las importaciones, que ya se está haciendo automáticamente, pero que sea por convencimiento. Y por último, el aumento de la gasolina, que se le ha recomendado al presidente no hacerlo estos días, porque el pueblo está muy bravo, pero que lo haga en marzo,
por 2 años paulatinamente o por 1 año. Un tanque de gasolina puede costar 50 o 80 bolívares si se prorratea de aquí, para que usted no tenga una repercusión social, se prorratea de aquí a un tiempo determinado. Fíjese que esa medida nadie le está diciendo que usted cambie el proyecto, que usted deje de ser socialista. A nadie le está diciendo que usted no, usted se reúna con los empresarios, se ponga al lado de Lorenzo Mendoza. Haga lo que usted crea que tiene que hacer dentro de su proyecto. Pero esta medida le van a permitir a usted a darle en socialismo como usted quiera al pueblo venezolano una alternativa y una visión, porque si no, presidente, le va a ir mal. Bien, doctor Socias, queremos darle las gracias, grato conversar con usted, que está pues compartiendo unos días en Mérida, pero para quien estudia, para quien discute y conoce a fondo lo que sucede en el mundo económico y político, pues cualquier momento es grato para exponer y sobre todo para compartir con oyentes del programa de la Cámara de Comercio los problemas y aportando soluciones. Muchísimas gracias, doctor Socias, por aceptar nuestra invitación. Será hasta una próxima oportunidad. Para mí es un lujo que un periodista de tu experiencia me haya entrevistado, de estar aquí en la sede de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, con tantos amigos que existen acá, de su presidente, Marco, y de su directora ejecutiva, y del presidente de Fedecámaras del Estado Mérida, y tantos venezolanos pues con que he compartido a través de este encuentro periodístico. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Tomás Socias López, y nosotros continuamos en Onda Empresarial, un tema musical, y al retorno regresamos con Antonio Pestana, presidente de FedeAgro. Ya venimos con más de Onda Empresarial. Y bien, apreciados oyentes, retornamos a Onda Empresarial Mérida en la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida, a través de Onda 105.3, la superestación, y www.paladaresmundo.com. Como lo dijimos, ya está con nosotros el ingeniero Antonio Pestana. Él es presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FedeAgro, y está en Mérida con nosotros porque viene pues a compartir algunos días con quienes pues siempre han sido sus amigos, porque debemos acotar que el ingeniero Pestana estudió en la Universidad de los Andes, se graduó como ingeniero electricista, pero hay una faceta de él que algunos de nuestros oyentes a lo mejor recuerdan. Fue jugador profesional del fútbol venezolano en el ULA Fútbol Club, aquel glorioso año en que se coronó campeón de Venezuela y luego pues, llegó a la Copa Libertadores de América. Nosotros pues orgullosos de que un egresado de nuestra máxima casa de estudio, 230 años de excelencia y libertad, esté hoy ocupando un cargo tan importante como es el presidente de todos los agroproductores de Venezuela. Contento, ingeniero Pestana, de estar acá en Mérida y en Onda Empresarial. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ciertamente feliz de estar en Mérida, mi segunda casa. Mérida me dio 2 profesiones. A los 17 años debuté en el fútbol profesional con la ULA Mérida y en el año 92 egresé como ingeniero electricista. Grandes amigos, personas que admiro mucho como el Flaco Carvajal, Memín Sánchez, Richard Páez, Nabor Gavidia, muchísimos amigos que dejó uno aquí en Mérida y que evidentemente cada vez que puedo me escapo para acá, ¿no? Hoy, siendo miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva y en el marco de las funciones que allí tengo como cabeza del motor agroalimentario, en ese motor contiene la mesa vegetal, mesa del sector vegetal, mesa del sector animal, la mesa del sector agroalimentario y los sistemas de distribución y cadena en frío. Por lo tanto, hoy me trasladé hasta acá para que junto a nuestros hermanos de FEDENAGA compartir con ellos todo lo que tiene que ver con la ganadería y intentar de alguna manera buscar los consensos de propuestas de acciones para elevar en el marco del Consejo Nacional de Economía. Bueno, tenemos que indudablemente entrar en ese tema, ingeniero Pestana, el Consejo Nacional de Economía Productiva, porque esa es la noticia de los últimos días, donde ustedes, invitados por el Gobierno Nacional a formar parte de este organismo que designó el Presidente de la República, buscando soluciones, buscando alternativas
porque venimos año tras año profundizando en la crisis, pero las alternativas, las soluciones no salen específicamente de las políticas públicas que se han dictado en los últimos años. Ahora pues han sido invitados dirigentes empresariales como usted y quisiéramos pues entrar en esa materia, sobre todo en las propuestas que ustedes han presentado y si ellas han tenido eco en los altos jerarcas del gobierno nacional. Bueno, mira, ciertamente le confieso a los venezolanos y en especial a los merideños, teníamos cierto escepticismo cuando fuimos llamados a formar parte del Consejo Nacional de Economía Productiva, porque lamentablemente los escenarios teóricamente de diálogo han sido escenarios de peleas inútiles, de enfrentamientos, de un toma y dame, y lamentablemente pues pensábamos que eso podría volver a ocurrir. Ahora, con toda responsabilidad, con toda seriedad, le digo a los venezolanos que la forma en la que se han abordado los temas de discusión dentro del Consejo Nacional de Economía han sido con total transparencia, de forma descarnada, tanto los miembros del gobierno nacional como los miembros de la oposición que hay allí, porque está incluso el diputado Henry Falcón, y como nosotros, que es el sector empresarial, intentando luchar por condiciones adecuadas para poder desempeñar nuestras funciones. El sector agroalimentario, pues para nadie es un secreto que está en un momento muy difícil. Lo dicen todas las colas que en el interior del país vivimos cuando vamos a comprar alimentos, que en Caracas antiguamente no se veía, pero que ya se está viendo en Caracas. Caracas de alguna manera había sido protegida, porque recordemos nosotros que para poder vender alimentos necesitamos las guías, y en las guías tú no le vendes a quien quieres, sino a quien se te orienta a qué estado tienes que vender. Y Caracas siempre había sido protegida, pero ahora Caracas también está sintiendo lo que sentimos el resto del interior del país, que es una situación bastante complicada para poder acceder a los alimentos. En nuestro caso en particular, hemos abordado algunas cifras del año pasado. En 8 de los principales rubros que se siembran en el país, sembramos 866.000 hectáreas. Le decíamos al gobierno nacional que podemos alcanzar en un lapso de 10 años alrededor de 3.300.000 hectáreas. Esto cuando abordamos los temas estructurales, porque hemos separado análisis de temas coyunturales y análisis de temas estructurales. En estos 8 rubros, hoy en día se importan 2.964 millones de dólares y le expresábamos al Ejecutivo que podemos nosotros convertirnos en exportador solamente en 10 años de 3.100 millones de dólares, que serían 6.000 millones de dólares de diferencia, que no solo se tiene que ver por el número, lo que significa los 6.000 millones, sino cómo la agricultura potencia el resto de la economía del país. 16 estados en el país dependen principalmente de la agricultura y la ganadería, y evidentemente mejorar nuestro sistema, aparte de asegurarle el alimento a los venezolanos, pues sería mejorar al 66% del país. Entonces le hemos dicho al Ejecutivo Nacional, señores, si bien es cierto, en cualquier momento de nuestra vida podemos necesitar de algún médico, de algún arquitecto, de algún ingeniero, todos los días y 3 veces al día va a necesitar de un productor agropecuario. Así es. Hay rubros, ingeniero Pestana, como el arroz, como la caña de azúcar, el sorgo, las caraotas negras, el maíz amarillo, el maíz blanco, que en Venezuela pues había autoabastecimiento. Hoy en día se destina importante suma, ya por usted manifestada, para la importación. ¿Por qué 10 años se requieren para que esto vuelva a retornar a años anteriores y haya autoabastecimiento e inclusive fuerza y motor para poder exportarlo? Ok, hemos mostrado, hicimos un estudio de una década, por eso hablamos de los 10 años. En algunos de esos rubros, en solo 3 podemos volver a alcanzar la autosuficiencia, como el arroz. Hoy en día el arroz aporta el 53% de las necesidades de consumo del venezolano, pero exportamos arroz por 25 años para Colombia. O sea, nos pasamos de ser exportadores netos con un mercado conquistado a ser importadores netos como en este momento. En el maíz blanco, en algún momento fuimos autosuficientes. El maíz blanco se utiliza para la harina precocida, para nuestra tradicional arepa. Hoy en día, el maíz blanco nacional solo aporta el 40% de las necesidades del país. En el maíz amarillo, que se necesitan 2.500.000 toneladas, solamente aportamos el 18.8%. En el tema del sorgo el 27%, en caraotas el 17%, en girasol el 9%. O sea, lamentablemente, peor es el café. El café exportamos por 200 años.
se exportó café, desde los indios exportaban café. Café y cacao. Hoy en día solamente nuestra producción de 450.000 quintales representa el 18% de la necesidad del venezolano. En azúcar en algún momento estuvimos cerca del autoabastecimiento, hoy en día estamos alrededor del 32%. Entonces, evidentemente, uno de los factores productivos, como es la política pública, de alguna manera pues no han sido amigables con lo que se necesita en el sector. Y en política pública estamos hablando de seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad personal. Seguridad jurídica, con ese tema de los 5 millones de hectáreas que se han expropiado, palabras del propio gobierno nacional. En seguridad económica, que no se vuelvan a regular precios por debajo de los costos, como se ha hecho, que lo que hace es minimizar la capacidad de la industria, minimizar la capacidad de los agricultores, y no ayudamos en nada a los consumidores nacionales. Y cuando hablamos de seguridad jurídica, seguridad personal, ya en Venezuela nadie trabaja de noche, nadie en su sano juicio puede trabajar de noche por el tema de la delincuencia. Estados como Portuguesa, estados como Guárico, si lo sobrevolabas de noche parecía que era un arbolito de Navidad, tractores y cosechadoras en todos los terrenos. Hoy en día eso no ocurre, porque el que trabaja de noche sabe con toda seguridad que el AMPA le va a llegar y lamentablemente puede tener pérdidas físicas y pérdidas económicas. Entonces hay una serie de situaciones que hay que abordar con total respeto, y se ha hecho así en el Consejo Nacional, pero el llamado al presidente de la República, que el Consejo Nacional ofrecerá respuesta a esa necesidad que tienen los 30 millones de venezolanos en la medida que el presidente tome decisiones de las propuestas que se le están entregando. Previo a la designación de ese Consejo Nacional de Economía Productiva, hubo cambios en algunas carteras que tienen que ver con la materia agrícola. Inclusive fue creado un Ministerio de Agricultura Urbana. Esos problemas que vive el agricultor, que vive el productor agropecuario, de inseguridad sobre todo en el campo venezolano, pues no se borra de un día para otro. Para eso hay que aplicar políticas públicas concertadas con los productores, que son quienes conocen realmente la zona donde trabajan, donde producen. Los aspectos por ustedes presentados hasta este día, hasta estos momentos, han tenido eco de parte de los nuevos funcionarios ministeriales, de los jerarcas de la economía nacional, para buscar ese acuerdo que se requiere, porque sabemos que sin acuerdo, sin condiciones mínimas de una parte y de la otra, poniéndose de acuerdo para poner a producir el campo como se requiere para por lo menos abastecer la alimentación de los 30 millones de venezolanos, pues es necesaria. ¿Usted cree, a su juicio, que esas propuestas que han llevado ustedes como dirigentes empresariales, conocedores de la problemática del campo venezolano, puedan tener eco en los actuales dirigentes del gobierno? Bueno, en la primera parte de la pregunta comentabas con los cambios. Es triste como dentro del gobierno nacional siempre hubo un divorcio muy marcado entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Alimentación. El Ministerio de Agricultura es el quien de alguna manera se ha relacionado con nosotros, y el Ministerio de Alimentación, que fue el que tuvo mayor peso, se dedicaba exclusivamente a importar sin consultarnos. Entonces las importaciones por mucho tiempo, más que un complemento, que es lo que se debe asumir cuando uno va a importar, complemento a la necesidad de los venezolanos que no se produzcan en el país, fueron una competencia para la producción nacional. Hubo momentos donde, por ejemplo, en el maíz amarillo tardamos 4 y 5 meses para vender. ¿Por qué? Porque venían las importaciones a precio más económico por el 630. El 630 fue una desgracia y ha sido una desgracia para el país. Es uno de los temas que más se está discutiendo dentro del Consejo Nacional de Economía. La gasolina, la política de precios, evidentemente han sido factores de muchísima discusión. Pero lo que vemos ahora en este momento es que tanto Marcos Torres en alimentación como Wilman Castro Soteldo en agricultura están aliados, acercándose a los agricultores, acercándose a cada uno de los eslabones de la cadena, y eso por lo menos te permite pensar que las políticas van a mejorar. De los 5 factores productivos, como son la infraestructura, las políticas públicas, el recurso humano, la tecnología y el financiamiento, pues evidentemente las políticas públicas es muy importante. Pero Venezuela también tiene que avanzar en el tema tecnológico. No podremos nosotros incrementar nuestra producción sin tecnología, sin investigación, sin capacitación, sin transferencia tecnológica. Y en ese sentido, hay una ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación que está represada exclusivamente para el sector público. Le hemos pedido en una de las propuestas que tiene que ser democratizada hacia el sector privado también, para que todos comencemos a investigar. Nuestras universidades tienen que de alguna manera tener mayor dinámica dentro de la relación
de los sectores productivos con la universidad, pero lamentablemente las universidades hoy no gozan de un presupuesto adecuado. Y lo sé, tengo amigos que se quedaron aquí en la ULA como profesores y la verdad que uno se siente bastante al saber cuál es el nivel de vida que tienen ellos y el nivel de vida que tenían nuestros profesores cuando estudiamos en la universidad, no solo en la ULA. Nosotros nos relacionamos con todas las universidades y necesitamos que todos sumemos en el tema de investigación, porque recordemos que la educación es el combustible que motoriza el trabajo y es a través de la innovación que nosotros podremos en algún momento crecer en temas productivos, porque el crecimiento no se da nada más horizontalmente con mayores áreas, se da también verticalmente con mayores niveles de producción. Usted se desarrolla como productor agropecuario en el estado Portuguesa. El actual ministro designado viene de ser gobernador por espacio de 6-7 años del estado Portuguesa, Wilmar Castro Soteldo. Esa relación, por ser pues coterráneos del mismo lugar, el granero, conocido como el granero de Venezuela, pues todos sabemos que Portuguesa ha dado alimentos a lo largo de los años a todos los venezolanos y fuera de nuestras fronteras. ¿Usted cree que sirva para ponerse de acuerdo en las condiciones mínimas y así incentivar y dar la mano el Estado al productor? Porque no solo son buenas intenciones, los amores pues deben conquistarse también de la mano con inversión, con facilidades en los créditos, porque sin recursos pues la inversión en el campo no existiría y se requiere para ello divisas. ¿Cómo acceder a las divisas? Que en este momento no las hay. Esa cercanía pues que imagino usted ha tenido a lo largo de los años con el gobernador de Portuguesa, el ministro de Agricultura, pudiera ayudar a ese empuje a la agricultura en Venezuela. Sí, dos temas importantes con Wilmar Castro Soteldo, que fue gobernador de Portuguesa hasta hace poco. En primer lugar, la relación de respeto que siempre hemos tenido, con profundas diferencias en algunos temas, pero de muchísimo respeto. El reconocimiento de Wilmar Castro Soteldo, que es a través de las asociaciones que hemos logrado nosotros de alguna manera apuntalar lo poco que hay en materia de alimentos. Pero ese respeto y la fuerza también que tiene el gobernador Wilmar Castro Soteldo para llegar al presidente de la República, creemos nosotros que de alguna manera puede acelerar algunos procesos, Dios quiera, para el bien de todos los venezolanos. Ahora bien, le hemos dicho al Ejecutivo Nacional que con los niveles de producción que expresamos hace rato, con el reconocimiento que hay de que no hay divisas, pues le hemos dicho al Ejecutivo Nacional, señor, de alguna manera tienen que o pedir prestados, o pedir regalados, o pedir de ayuda, o fiado, o financiamiento, pero aquí hay que traer más alimentos para compensar la necesidad de los venezolanos. Ese llamado se lo hemos hecho al Ejecutivo Nacional en diferentes instancias, incluso en el Consejo Nacional de Economía. Dios quiera que ellos tengan la suficiente lucidez para que lleguen más alimentos, a pesar de que siempre hemos sido enemigos de las importaciones. Nosotros las que son complementarias sí las demandamos, porque jamás someteremos a los venezolanos a que tengan hambre o a que no puedan disponer de cantidades suficientes y oportunas de sus alimentos. Otro tema que quisiera tocar es el referente al control de precios. Hay productos que realmente pues tienen un precio irreal. Lo decía hace pocos días el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, cuando dice que un kilo de harina pan para producir arepas cuesta 19 bolívares, es su precio de venta. De allí salen 20 arepas y que quien hace arepas para la venta la vende en 100 bolívares, cada una de ellas. Eso pues da motivo a que los precios, de acuerdo a los controles que hay por parte del gobierno, ocasionen lo que hoy conocemos como bachaqueo y facilita el contrabando de extracción, la salida de productos por los caminos verdes, que también atenta con quien sí cree en el hecho en Venezuela y con quien sí cree que producir en Venezuela es riqueza para los venezolanos. Sí, esa es una pregunta muy oportuna. Él colocaba el ejemplo de la arepa 100 bolívares. Creo que ya no se consigue arepa 100 bolívares en el país. En cualquier parte supera los 200, 300 bolívares, rellena, la arepa rellena. Pero el costo de lo que es la arepa como tal, la harina, prácticamente no llega al bolívar. Salen 20 arepas y cuesta 19 bolívares. Eso es irracional. Nosotros lo decían estos días en los medios de comunicación, que es imposible tener una harina precocida a 19 cuando el puro costo del paquete, la bolsita, cuesta 7 bolívares. 7 bolívares. O sea, así nosotros le regaláramos el maíz para que hiciera la harina precocida, todavía da un valor muy superior al 19 bolívares. Se ha creído que si ayuda a los venezolanos, escamoteándole la posibilidad de tener rentabilidad. Eso es un grave error
en el cual ha caído el gobierno nacional. Al venezolano lo vamos a ayudar cuando realmente los miembros de la cadena agroproductiva podamos tener rentabilidad, porque con rentabilidad podemos reinvertir y con la reinversión es que hay mayor producción. De la manera que estamos ahora, todos disminuidos, peor las empresas del Estado. Porque las empresas del Estado están prácticamente todas quebradas, porque lo estás obligando a perder dinero. Entonces le dices que funcione, pero ¿cómo funciona si lo obligas a perder dinero? Y a pesar de que la harina cuesta 19 bolívares, ¿quién la encuentra en 19 bolívares? Prácticamente nadie. Porque ahí es donde entra en juego el mercado negro. Y en el mercado negro, todo esto bachaquero. Nosotros necesitamos que todas esas personas que están hoy en colas y en cola, de baterías, de caucho, de comida, insertarlo en el aparato productivo nacional para que realmente podamos echar a Venezuela adelante. Venezuela podrá salir adelante en la misma medida que nosotros nos olvidemos de papá petróleo y comencemos a desarrollar otro tipo de economía. El turismo es uno, la agricultura es otra. La agricultura es renovable porque se actualiza con la ciencia. 16 estados dependen de la agricultura y de la ganadería. Brindarles beneficios a esto, no solo se salvan los productores, salvamos la ruralidad venezolana que tanto hace falta. El café en este momento, que está prácticamente muerto por el tema del arroyo y por muchas cosas, no se ha evaluado la oferta ambiental que el café le entrega al país, no solo en materia de oxígeno, en materia de biodiversidad, en materia de conservar la belleza de nuestros pueblos, la captura del CO2, la captura del agua. Si no tenemos café en la altura, no tendremos agua en la llanura. Entonces hay una serie de cosas que por el facilismo de las importaciones y por ese dólar papapetróleo que era tan alto, pues descuidaron la economía nacional. Hoy estamos pagando la consecuencia, pero bueno, en algún momento tenemos que tocar piso. Ojalá que estemos tocando piso y comenzar un efecto rebote a favor de la producción nacional. Otro elemento también que atenta hoy en día contra los productores en nuestro país, porque no se previeron políticas para contrarrestar los efectos del Niño. Esto pues, por supuesto, que afecta directamente al productor y sobre todo en la zona donde se siembran los rubros de arroz, de caña de azúcar, de maíz, de sorgo, que como decíamos, antes eran de exportación, hoy los importamos todos. ¿Cómo está haciendo el productor venezolano para paliar este otro enemigo que se le suma a los ya conocidos como la inseguridad jurídica, la inseguridad personal, la falta de insumos, la escasez de repuestos para la reposición en sus maquinarias? Bueno, sí, lamento decirle a quienes nos oigan que este año nuevamente va a ser otro año niño, cuarto año consecutivo, destrozando la economía de estados como Guárico, estado Monagas, el oriente del país, el centro del país, Lara ha sido bestial los daños ocasionados por el tema del fenómeno del Niño, que es unas sequías extremas. ¿Cómo combatirla? Uno de ellos es tecnología. Existe semilla resistente a la sequía en el mundo que nosotros no podemos utilizarla por el tema de los transgénicos. O sea, aquí nosotros aterrizamos en un tema que es la ley de semillas, una ley de semillas que se apuró en el anterior grupo legislativo, de manera tal de solamente ir contra los transgénicos, cuando los transgénicos no se evalúan en una ley de semillas, se evalúa en la ley de en un marco de bioseguridad. Salieron corriendo solamente algunos ideólogos, porque no hay científicos dentro de la ley de semillas, incluso con unas incoherencias totales, porque si me dices a mí que los alimentos transgénicos son malos, entonces no los importemos, pero resulta que el 100% de la ropa con la que nosotros nos vestimos viene de algodón transgénico de otros países, el 100% de la soya es transgénica, el 100% del maíz amarillo que viene es transgénico, el 100% de las carnes que entran al país son animales que se alimentaron con productos transgénicos. Entonces, dejemos de ser incoherentes. Si nos vamos a oponer a los transgénicos porque son temas de salud, tampoco los importemos. Entonces, lo que nosotros pedimos es que sea la ciencia venezolana, no la de los Estados Unidos, de otros países, la ciencia venezolana quien realmente opine al respecto. Aquí en la ULA se trabajó con el tema de transgénicos y se creó una lechosa transgénica. Fueron los ideólogos y la quemaron, prohibieron que se siguiera trabajando. Así es, tiene pues algo allí de que es el coco, es el demonio y resulta que no es. Hay que profundizar conocimiento y eso se hace a través de la educación. Educando a nuestros productores podremos salir adelante. Ya para finalizar, ingeniero Pestana, una pregunta que rompe en el contexto de la materia que hemos conversado. ¿Continúa practicando deporte usted que fue futbolista profesional? Yo juego categoría libre con mi hijo. Quisiera jugar al lado de un hijo de uno.
Qué bueno, nos orgullecemos de eso, pues ya le daremos saludos a sus antiguos compañeros, a Menín, a Flaco Carvajal, a Bonacorso, a José Nabor Gavidia, de que estuvimos compartiendo con ustedes estos minutos a través de Onda Empresarial, el programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida, y como siempre, Mérida en la onda del emprendimiento. Muchísimas gracias a usted por permitirnos conversar, y a ustedes, amigos oyentes, los invitamos a una nueva audición de Onda Empresarial el próximo domingo, Dios mediante. Continuaremos en la onda del emprendimiento. Muchísimas gracias por su compañía.